dijo que la proforma debe ser observada por la Asamblea Nacional como lo estipula la ley. Tenemos una nueva intervención aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Colegas asambleístas, un saludo para todos los ecuatorianos que nos siguen a través de los medios digitales y los medios de la Asamblea Nacional. La Constitución Política del Ecuador y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas es muy claro. Establece que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto general del Estado y la inversión, además de la asignación de los recursos públicos. En tal virtud, el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. Bajo este concepto, bajo este antecedente, el 22 de agosto, el Ministerio de Economía envió la proforma del 2021 prorrogada a la Asamblea para su discusión y aprobación. En la Comisión de Régimen Económico procedimos al análisis técnico y jurídico del presupuesto enviado por el Ejecutivo. Sin embargo, el informe que por varias horas debatimos y que hacía algunas observaciones, en especial y sobre todo referente a la no existencia de un Plan Nacional de Desarrollo que nos permita conocer en base a qué metas se planificó, ese presupuesto no fue aprobado, se desechó y se aprobó un presupuesto, un informe que fue presentado, dicho sea de paso, a último minuto, que nunca fue votado, que nunca fue discutido y que fue votado y aprobado sin ningún tipo de discusión alguna. Las asignaciones al presupuesto, todos sabemos, deben estar acorde a los requerimientos de recursos previstos para alcanzar los objetivos y metas que se proyecten en el horizonte anual y plurianual. Es decir, que todas las asignaciones financieras detalladas en los presupuestos deben ir a la par con los requerimientos o necesidades de recursos financieros que permitan el logro de los objetivos anuales y plurianuales. En el presupuesto prorrogado presentado por el Ejecutivo, esta norma no se cumple. Por ejemplo, en el sector de la educación se reduce el presupuesto de 577 millones a 520 frente al presupuesto inicial del año 2020. ¿Qué significa esto? Que no habrá contratos y menos nuevos nombramientos a los concursos para que suban de escalafón los maestros y maestras, ahora que además están obligando a incrementar el número de alumnos por cada curso en los planteles fiscales. ¿Qué significa? Más alumnos, menos maestros, reduce significativamente y sin duda la calidad de la educación, que no estará garantizada. Escuchamos en el pleno anterior al asambleísta ponente del informe decir en reiteradas ocasiones y además convencido que se está pensando en los más vulnerables de la patria, que para el gobierno son prioridad, que la salud es prioridad. Sin embargo, la realidad es otra, es totalmente distinta. Se acaba de despedir, por ejemplo, a cientos de técnicos de atención primaria de salud que precisamente brindan servicio a los más vulnerables. Los despiden en plena pandemia. ¿Alguien puede entender esto? Más aún cuando se está diciendo que se está pensando en los más vulnerables. Pero se sigue debilitando el Ministerio de Salud, cuando lo lógico y sensato debería ser volver a contratar todos los médicos y personal de salud que fueron despedidos en el nefasto gobierno anterior. Pero no, tal parece que el discurso bonito de cuidar a los más vulnerables es solo de boca para afuera y en la realidad no se aplica. Se anuncia una política fiscal restrictiva, poner la casa en orden le llaman ahora, donde la reducción del gasto público sigue siendo el discurso del mandatario de turno y el incremento de la deuda pública será el factor determinante del manejo actual de la economía en este gobierno. El equilibrio fiscal se verá seriamente comprometido y con ello, con seguridad, se tomarán las medidas económicas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, para el pueblo llano se piden medidas de austeridad, que se ajusten más el cinturón, les dicen, sin tomar en cuenta que ya ni siquiera tienen dinero para comprarse ese cinturón. Sigue el presidente con el mismo discurso de Moreno de reducción del aparato del Estado. Dicho de otra manera, en el futuro cercano se vienen más despidos en el sector público, padres y madres de familia que de manera honesta trabajan en las entidades de gobierno, que serán tirados a la calle, pero insisto, a eso ahora alegremente le llaman poner la casa en orden. El Fondo Monetario Internacional ha solicitado varias medidas de ajuste fiscal
tales como una reforma tributaria, reducción del tamaño del Estado y reformas al manejo de la política fiscal, laboral y monetaria, y algunas de ellas ya se están ejecutando, al igual que la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que está provocando el incremento de los precios en la canasta básica. Es necesario, señoras y señores asambleístas, no cerrar los ojos a una realidad que terminará estallando igual que en octubre del año 2019 si no se toman los correctivos necesarios. El pueblo no aguanta más y nosotros tenemos la responsabilidad de observar este presupuesto para que de manera responsable el Ejecutivo las acoja y así no seremos cómplices de la mayor crisis social y económica que estamos viviendo y que se va a profundizar. Quizás el rostro más duro y más cruel de esta crisis es la migración. Hoy somos testigos de cómo miles de ecuatorianos y ecuatorianas se aventuran a salir del país en busca de mejores días para sus hijos, huyendo de un país que le está negando las condiciones mínimas de subsistencia. Hemos vuelto a tener el deshonroso papel de ser exportadores de seres humanos. Solo para poner algunos ejemplos, se han hecho reducciones en las preasignaciones a los GACS, a las universidades, a educación, a salud, ni hablemos de seguridad. Esta es una pequeña muestra de lo que se pretende que aprobemos. No sé si algunos asambleístas se sorprendan con las cifras que ya hemos conocido de este presupuesto. Y lo mínimo que debería causar en este espacio es que todos sintamos vergüenza. Lo que se incrementa son 60 millones para publicidad del gobierno. Sí, señores asambleístas, no escucharon mal, son 60 millones para la pauta y 79 millones para impulsar una consulta popular, mientras a las universidades, a la educación, a la salud se le recorta el presupuesto. Cuando la inseguridad crece porque, entre otras cosas, no se le asignan los recursos necesarios a la policía para salvaguardar la seguridad ciudadana. Y son los ciudadanos, precisamente, quienes en sus barrios o parroquias hacen colectas para arreglar el único patrullero que existe y así por lo menos en algo garantizar su seguridad. Optimizar el gasto público es posible, pero el camino de la austeridad no puede tener una sola vía. No podemos seguir experimentando o exprimiendo a la escuálida economía de la clase media y los sectores más empobrecidos, dejarles sin camisa a los pobres de la patria, negarles el futuro a los jóvenes, borrarles la sonrisa a los niños y niñas que verán a sus padres en el desempleo. Finalizo, señor presidente, citando una cita, una frase del economista norteamericano, premio Nobel, Joseph Stiglitz, que dice: la desigualdad es la causa y la consecuencia del fracaso del sistema político y contribuye a la inestabilidad de nuestro sistema económico, lo que a su vez contribuye a aumentar la desigualdad. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, para aprobar un presupuesto que incumple disposiciones constitucionales y legales, que no tiene un plan nacional de desarrollo que guíe la estructuración de la proforma, un presupuesto que no está pensado para beneficiar a las grandes mayorías, sino a unos pocos privilegiados, no cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros para defender siempre los intereses de los ecuatorianos y en especial de los que más lo necesitan. Gracias, señor presidente. Asambleísta Consuelo Vega.